bueno, la última jornada que podemos compartir. Semana de inicio y semana de cierre. Semana de cierre. Es Sí. la semana de cierre. Para todo. Hoy teníamos establecido como última jornada, donde teóricamente en nuestra metodología, en esta mañana está organizado para hacer un trabajo en parejas, de acuerdo a la metodología. Veremos cómo distribuir los tiempos, pero el trabajo que ustedes tienen que hacer en pareja hoy, prácticamente muchos de ustedes ya lo hicieron. Es lo que están, lo que nos están socializando hoy en la lista de chequeo y en el tema de recomendaciones. Y bueno, veíamos que en una hora y media va a ser difícil de que lleguemos a trabajar. Yo creo que va a ser mucho más rico los comentarios que ustedes puedan hacer de las expectativas y qué les pareció el curso, cuál es la proyección en la implementación en la provincia y si alguien o alguno de ustedes tuvo experiencia. Tal es el caso, el audio que compartimos de Mariela, que yo no tenía conocimiento de que, por ejemplo, en la escuela ya se estaba trabajando de hace 3 o 4 años atrás, no sé si más. En el caso de Heidi también nos comentaba de que, bueno, Heidi, Andrea y Adrián, que están en el tema de las buenas prácticas de manipulación, lo vienen trabajando desde hace mucho. Y para trabajar, digamos, el eslabón de la manipulación, previamente se tiene que tener en cuenta el de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, esto no es una novedad, tal vez para algunos de nosotros es novedad, pero es algo que ya viene caminando, ¿sí? Lo que conversábamos esta mañana también, de que hay distintos cultivos en los que ya prácticamente de hace 20 años atrás se viene trabajando, se viene observando los protocolos de buenas prácticas. Tal es el caso de los cultivos de frutales cítricos, el caso del tabaco, el caso de yerba mate la están trabajando ahora, pero coincidentemente con todo lo que es producto para exportación, esto ya se viene trabajando 20 años atrás prácticamente. Es una novedad, sí, tal vez para los agricultores familiares que no están en relación con el tema tabaco, por ejemplo. Otro de los cultivos es el té también. Y bueno, en la mañana de hoy repasar rápidamente temas grandes y que creo que son convenientes que los veamos para poder formar una opinión y para poder transmitir una opinión a los productores, a los asesorados. Y después, bueno, ver un poquito también lo que son los requisitos, en lo que es implementación de las buenas prácticas, resguardando sobre todo lo que es un pilar básico, que es el trabajo rural, ¿sí? Eso también ya se viene charlando de hace mucho y hay muchas, digamos, ponencias en la provincia de Misiones, sobre todo en lo que es escuelas. Es lo que conversábamos con algunos de ustedes, que es, digamos, el primer eslabón donde tiene que entrar el tema de las buenas prácticas agrícolas. Los hijos de los productores, para que esto no sea un choque violento, digamos, cuando vamos a tratar las prácticas que ya están arraigadas en el seno familiar, creo que es una forma sutil de ingresar a la familia con el tema de la educación, ¿no? Bueno, intentaremos recorrer entonces hoy 3 partes teóricas, que son recomendaciones de BPA, trabajo rural, y hacer un redondeo de lo que vimos en prácticamente los 5 o 6 módulos obligatorios para implementar las buenas prácticas.
Y bueno, en este caso, el tema de recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, que cuando nos ponemos a pensar de qué se trata esas recomendaciones, y por ahí podemos decir que prácticamente se nos plantea un desafío como técnicos en tratar de acercar las herramientas y de todo aquello de lo que vinimos viendo, ¿no? En el aspecto de fitosanitarios, en el aspecto de las documentaciones obligatorias, en el tema de la trazabilidad, de aguas, de enmiendas, de fertilizantes, ¿sí? De las condiciones de trabajo, las condiciones seguras de trabajo. Entonces, recomendación al fin y al cabo es lo que excede prácticamente a la norma obligatoria y lo que, digamos, el concepto formado, un concepto personal que tratamos de transmitirlo al productor en compañía del documento que tenemos que llevar a mano cuando hacemos el recorrido del predio, que es el listado de chequeo, ¿sí? Es algo que no, si salimos al campo lo tenemos que tener en la mano, en el bolsillo, y es lo que nos recuerda los pequeños detalles que muchas veces se nos pasan, ¿sí? Entonces, en las recomendaciones esas de buenas prácticas agrícolas, lo que vemos fundamentalmente es el tema del establecimiento, el predio, el lugar de trabajo, el tema de los recursos que intervienen, los recursos como ser el caso de la familia, el tema que circunscribe al núcleo familiar de esa infraestructura, no solamente el establecimiento, sino también acá en nuestro caso estricto, digamos, en Misiones, donde tenemos tanto minifundio, el lugar de trabajo es compartido con el lugar donde la familia desarrolla todas sus actividades, junto al cultivo, junto al desarrollo de los animales, a la cría de los animales. Entonces tenemos que observar eso a la hora de las recomendaciones, el tema de los equipamientos, el tema de los insumos, y bueno, y cómo tratar de manejar esas situaciones, cómo manejar todas esas situaciones o todos esos subsistemas que componen un gran sistema, que es la unidad productiva, con una forma amigable, una forma sustentable y razonable de trabajar con todo lo que puede llegar a ser considerado como plaga, como algo que no corresponde, digamos, al sistema para lograr un determinado tipo de mercadería, un determinado tipo de producto. Y que, digamos, es lo que se comienza a conocer hace prácticamente unos 40 años atrás, o 50 años atrás, con el nombre de manejo integrado de plagas, ¿sí? Por ahí a mí me causaba un poco de gracia porque hace cosa de, sí, prácticamente 25 años atrás, vos te debes acordar, Luis, en la facultad lo que veíamos era, cuando decíamos manejo integrado de plagas, cómo se trataba de explicar con una casita, ¿sí? Que era un esquema bien latinoamericano, en donde se trataba de poner en una base cuáles eran los recursos con los que se contaba como pilares, cuáles eran las herramientas con las que podía contar el profesional técnico, y como techo el objetivo hacia donde queríamos llegar. Bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, algunos de los eslabones que tenemos que observar a la hora de hacer recomendaciones, ¿sí? Hablamos del tema del establecimiento productivo. Hoy también en la charla previa, digamos, cuando llegamos a la oficina, decíamos cómo nos impacta llegar a una chacra, llegar a un establecimiento productivo, y en un paneo general, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vemos? Y normalmente lo que vemos, si la familia no está consustanciada con el tema de las buenas prácticas,
Generalmente vamos a encontrar lo que es la actividad del día anterior, la del día anterior, tal vez la del mes pasado, la del año anterior. En síntesis encontramos cosas que están fuera de lugar, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta en esto lo que es buenas prácticas agrícolas, en todo momento, un lema general que es aquel muy reiterativo, sobre todo por los japoneses, que es el orden y limpieza en todo lugar y en todo instante, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que transmitir a las familias. En cuanto a lo que es cultivo, tenemos una realidad muy distinta, con zonas donde se produce en cantidad para exportación, que generalmente son monocultivos más allá de policultivos, como tenemos en nuestra zona con el minifundio. Entonces, por ahí, como nos decía Andrea, ¿cuál es el gran desafío ese de cómo implementar si prácticamente nuestras familias conviven con un animal de granja, con un chancho al lado de la casa, o lo tienen como un perro, ¿sí? Yo creo que en ese sentido no es difícil. Lo que nosotros tenemos que lograr es la deconstrucción, ¿sí?, mental de cada uno, no solamente del técnico, sino de los asesorados, y encontrar las puertas de entrada con, digamos, formas sutiles de llegar. Uno era el tema de la educación, ¿sí? Es mucho más susceptible, digamos, mentes jóvenes, muchas veces no contaminadas, para lograr ese cambio, ¿no? Otro de los pilares, decíamos, es los recursos que tenemos en la chacra, los equipamientos, los recursos humanos, que conforman el recurso ambiental, que tenemos que resguardarlo también en todo momento. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo toda esta actividad tiene que ser sustentable y tiene que ser pensada para muchos años, ¿eh? El tema de los insumos, vimos todo lo que es fitosanitarios, enmiendas, tratando de observar cada una de las normativas obligatorias y, ¿por qué no?, algunas normativas voluntarias a las que se pueda llegar, tal vez de aquí a un plazo no muy largo. Y todo ese conjunto forma parte también de lo que es el manejo integrado de las plagas. En cuanto a lo que es establecimiento, tenemos que tener en cuenta, digamos, ejes generales a tener en cuenta en lo que es el predio productivo y el establecimiento en sí, o el lugar de trabajo, como ser el tema de la salud, la higiene y la seguridad laboral, que están resguardadas en normativas como la ley, la 24.557, que establece las normativas obligatorias en todo el territorio nacional de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿sí?, las ART. Y después tenemos la 19.587, que es una ley nacional también, en donde se resguarda al trabajador, pero ya en todo lo que es el ambiente de trabajo, los riesgos o incidencias para evitar, digamos, accidentes. Y ese está complementado también con un decreto que es el 351 del año 79, que es un decreto específico de la construcción, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a ver lo que es estadísticas, una de los rubros con mayores rangos de accidentabilidad está entre la construcción y el trabajo agrario. Y dentro eso se desglosa, digamos, lo que es accidentalidad. Si lo dividimos por edades, tenemos que tener muy en cuenta en lo que es trabajo agrario. Se involucra mucho, digamos, a lo que es a la juventud, a los niños y adolescentes.
Entonces, eso también es parte de lo que son las buenas prácticas, el tratar de cumplir con las normativas, no tratar, sino que imponer la normativa y observarla, hacerla cumplir. También es parte y está comprendido en estas leyes de seguridad y higiene que rigen en todo el ámbito del territorio nacional, lo que es señalética en los lugares de trabajo, lo que es trazabilidad, documentaciones y registro. Tenemos que, en cuanto a lo que es recursos humanos, se recomienda que en un ambiente de trabajo tenemos que tener una persona responsable de la implementación de las normativas. Eso está muy de la mano con un registro nacional y un carnet del implementador. Debemos también tener como parte de los recursos humanos un responsable personal, que es el que se encarga en sí de la organización general, de llevar al día todo lo que es la documentación del personal, la documentación básica, y es la persona a quien normalmente la gente, el trabajador, se referencia a la hora de tener alguna duda, algún inconveniente o algún accidente. ¿Sí? Y también capacitaciones periódicas. En el caso de lo que es higiene y seguridad, se recomienda capacitaciones periódicas mes a mes. Y en el caso de el rubro agrícola, las capacitaciones también deben de ser mes a mes. Tiene también su protocolo normativo, tiene también sus formas de registros, así como nosotros tenemos un listado de chequeo. En el tema de higiene y seguridad hay también un listado de chequeo con la observancia o el detalle de los puntos críticos de incidencias. A ver, para aportar, digamos, en este esquema, en este último módulo, digamos, lo que estamos viendo es que se empiezan a integrar todos aquellos contenidos que vimos sueltos en cada una de las jornadas que tuvimos, digamos, ¿no? Uno mira acá y se encuentra con todas estas cosas y dice, bueno, ¿cómo juega cada una de estas cosas que fuimos viendo dentro de una lógica, digamos, de recomendación de buenas prácticas? Y bueno, estamos hablando de incidencias sobre las personas, sobre el trabajador, ¿no? Sobre su propia seguridad, sobre su higiene, sobre el establecimiento. Estamos hablando de recursos, estamos hablando de insumos, estamos hablando de varias cosas que cuando desarrollamos los contenidos conceptuales, digamos, de cada uno de los ítems de los módulos, por ahí uno todavía no tenía bien claro dónde lo va ubicado, pero va ubicado dentro de un esquema de funcionamiento general del establecimiento. O sea, no se limita solamente a la producción, ¿sí? El proceso productivo en sí mismo requiere de prácticas, criterios técnicos, etcétera, con buenas prácticas, digamos, pero también las otras cosas que rodean la producción, ¿no? Toda la infraestructura complementaria para la producción también debe responder a estas prácticas, ¿no? Entonces esa es la lógica. Sí. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días. Bueno, comenzamos detallando cada uno de esos pilares. En el caso de los establecimientos o sitios de producción, donde tenemos que identificar nuevas áreas, evaluar los riesgos potenciales, implementar un plan de acción, se deben minimizar los riesgos de contaminación, asegurar la sustentabilidad de los recursos naturales, desestimar la utilización del sitio para cultivo. Seleccionar nuevos sitios, identificar cada lote o parcela o invernadero, el registro de las labores realizadas, por ello la importancia de las planillas que tenemos que generar y que tienen que manejar cada uno de los operarios, de los agentes rurales que están en el predio. Tenemos que contar con un detalle de croquis, ¿sí?, de la unidad productiva,
con los sectores organizados, los sectores de producción, los lotes, los cuarteles, los accesos, las construcciones, los sitios, los residuos que se pueden llegar a generar, y tener un plan de manejo, un plan de gestión de cómo operar en esas situaciones y hacia dónde llevar o cómo deben moverse, digamos, los trabajadores, ¿eh? Bueno, en cuanto al establecimiento también, en referencia a lo que es salud, higiene y seguridad laboral, también está normado, está protocolizado con leyes nacionales y con decretos nacionales, donde tenemos que evaluar los riesgos laborales, brindar capacitaciones específicas, continuas y periódicas, tener en cuenta los EPP, los elementos de seguridad y protección personal, la señalética, todo lo que es carteles y señales de advertencia que deben ser ubicados en paredes o lugares visibles, y tienen que ser de fácil comprensión. Lo que es trazabilidad, el seguimiento completo del producto que permite ante un reclamo localizar en qué parte del eslabón de la cadena se produjo la falla o la desnaturalización del producto en sí, para poder determinar el motivo y también identificar al productor, al transportista o el eslabón en donde se produjo la falla, ¿sí? En cuanto a las documentaciones y registros, deben estar respaldadas y firmadas por el organismo correspondiente, contar con formularios o planillas que permitan registrar, deben ser documentaciones claras, precisas y accesibles, con registros actualizados, me dice. En cuanto a los recursos humanos, debemos organizar en el establecimiento y designar un responsable de implementación con registro nacional de implementadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un responsable de personal que coordine y supervise las tareas que se implementan en relación a las buenas prácticas. En cuanto a la capacitación, se deben establecer programas periódicos de capacitación actualizados, acordes a las tareas específicas. Eso se resuelve en una sola persona en nuestra Sí. organización. Es el encargado, responsable. No tenemos mucho personal abajo. Mucho personal para designar. Bueno, en cuanto a los recursos, tomando en cuenta como recursos lo que es el sustrato, digamos, y lo que debemos manejar, porque será el sustento, digamos, productivo, el manejo del suelo, los factores que pueden destruir o cambiar o, digamos, modificar las condiciones naturales o propias de ese suelo, como ser posibles drenajes, posibles tipos de erosiones hídricas, eólicas. En cuanto a recursos de suelo y sustrato, tenemos que tener en cuenta y conocer los tipos de desinfección de suelos, las distintas variantes que tenemos para desarrollar los cultivos de una manera sana, sustentable, y también tener en cuenta cuáles son los productos que están fuera de normativa y que tienen considerados como de la docena sucia, considerados como fuera de uso y que a lo largo del tiempo van a salir del mercado. Hay algunas excepciones, como en el caso del cultivo de frutilla, el cultivo de la papa, que fueron pedidos antes de que se cierren las fechas para el caso del bromuro de metilo, en donde se les permitió a ese tipo de cultivo, como ser la frutilla, la papa en Mar del Plata, en Tucumán, que era para papa semilla, tratar
que es suelo con bromuro de metilo. Pero tiene fecha de expiración eso, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo del suelo, bueno, decíamos, el suelo es nuestro medio de producción, por lo tanto, manejarlo de una manera sustentable para que ese recurso sea infinito, ¿sí? Y que sea independiente de paquetes tecnológicos externos o de recursos externos que tenga que introducir el productor para tener una mayor rentabilidad, mejores resultados, un producto inocuo, ¿sí? En cuanto a lo que es drenaje y erosión, hablamos de erosión hídrica, teniendo en cuenta siempre, sobre todo en nuestros suelos, es uno de los factores que fragiliza muchísimo el suelo, por lo tanto implementar todo lo que años atrás se venía haciendo, todo lo que es el manejo de suelos en curvas de nivel, con fajas de terrazamiento, con zonas de exclusión, con zonas de drenaje. Ahora, en suelos donde el régimen hídrico no es tan excesivo, caso de la zona Chaco-Salteña, santiagueña, donde tenemos regímenes pluviométricos de 200 milímetros, 300 milímetros, se exacerba, digamos, lo que es la erosión eólica, ¿sí? Bueno, y ahí también comienzan a jugar otros tipos de herramientas para el control de esa erosión eólica, como ser las barreras vivas, ¿sí? Las cortinas rompevientos. Siempre priorizando entonces las prácticas con un manejo sustentable, un manejo conservacionista. En cuanto a lo que es sustratos, nos referimos a todo lo que es material orgánico. Siendo un material orgánico, es un material biológico, por lo tanto tenemos que tener en cuenta a la hora del manejo a la hora del manejo y a la hora de la implementación de la implementación, sí, me fui. Lagunas. Otra cosa que... Asesor de existencia y curso. Vinculando un poco lo que dice Marcelo respecto a el tema, sobre todo los recursos naturales, si uno mira nuestra horticultura, ¿no? La horticultura de la gente que estamos acompañando y todas esas cosas, digamos, cuando se habla de hortalizas, por ejemplo, de hoja, en muchos casos estamos pensando en la posibilidad de la huerta y estamos pensando en la posibilidad de una infraestructura, de un pequeño invernáculo de hierba, ¿no? Donde el recurso suelo muchas veces no lo tenemos como una limitante, por ejemplo, para construir un invernáculo. Inclusive mandamos a nivelar con una máquina de que quede parejito, digamos, ¿no? Y ahí, ya sobre la base, digamos, de una decisión técnica, mala o buena, de que el suelo lo podemos recuperar, ¿no? Que como son espacios reducidos, con la incorporación de fertilizantes, de abono, ¿no? De todas estas cosas, uno puede recuperar y generar las condiciones para que el cultivo que queremos implementar ahí se desarrolle tranquilamente, digamos, ¿no? Probablemente sea un error de práctica nuestra, ¿no? O sea, a ver, digo, ¿para qué sacar todo lo que ya está para después volver a hacerlo, digamos? ¿No? Para tener ese lugar, o sea, no estamos cumpliendo con algunas cuestiones que tienen que ver con la conservación y todas estas cosas medianamente que uno plantea. Lo mismo nos pasa cuando, me acuerdo por una época en la que trabajábamos el tema de mandioca, se trabaja el tema de cebolla, ¿no? Cuando uno lleva a campo, bueno, ¿cuáles son las condiciones de cultivo para el tema de la cebolla, ¿no? ¿Qué tipo de suelo se hace, en qué lugar, digamos, a veces se eligen suelos toscosos que son más, una mayor fertilidad presente, ¿no? En el momento del cultivo, pero generalmente son suelos con pendientes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí también me parece que el recurso suelo forma parte, digamos, de
de que cuando pensamos en el cultivo de hortalizas, tendríamos que estar pensando seriamente, digamos, en la sustentabilidad de ese recurso, digamos, ¿no? No destruirlo para después volver a construirlo, sino, bueno, ¿cómo hacemos para darle continuidad a un proceso que ya está, que es natural, etcétera, y que de última no va a significar mucho menos laburo, digamos, ¿no? Pero esta decisión a veces uno la toma, ¿por qué? Porque cerca de la casa donde quiero hacer invernáculo, donde tiene mayores posibilidades de ser controlado, etcétera, visitado, toda la historia, no están dadas las condiciones, entonces hago todo esto. O sea, también hay otras decisiones que vienen acompañadas, digamos, de situaciones que van más allá del cultivo propiamente dicho. Entonces ahí, bueno, algunos tienen que jugar con todas estas cosas, ¿no? Bueno, anotamos recursos, suelo y sustratos. Bueno, en este sentido, el tema de desinfección de suelos. Desinfección de suelo, muchas veces a lo largo de la historia, estábamos acostumbrados justamente al uso de fumigantes. Tal vez por el tema de la capa de ozono, vino la imposición con distintos acuerdos internacionales como protocolos de Kioto, protocolo de Ginebra, y le dio tiempo de expiración a todo lo que era bromuro de metilo. También están en el listado del fósforo de aluminio, y que eran herramientas, es una herramienta muy buena, pero bueno, tiene esa contra, ¿no? Y son algunos privilegiados solamente los que pueden usarlo hasta 5 años más. Entonces nosotros tenemos que emplear herramientas más amigables para la desinfección del suelo. Tenemos la biofumigación, la solarización, donde comenzamos a trabajar con recursos naturales, pero también con recursos sintéticos, como quien dice, ¿no? Necesitamos el plástico para hacer ese tipo de trabajo, para la solarización, y tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Entre las partes negativas, digamos, de estos nuevos sistemas, es el tema del plástico. Si bien el plástico para solarización es un plástico que está preparado para desintegrarse a corto plazo, pero siempre quedan residuos, y esos residuos, sobre todo si es que tenemos en zonas descampadas, en zonas abiertas, tratando de controlar malezas, nematodes con